始まりの書。その名の通り、すべてはこの本から始まりました。Los trailers en juegos de pelea. Hoy estamos en una época en la que el DLC se ha convertido en la forma principal bajo la que suelen venderse a los próximos personajes o el contenido nuevo que va a llegar a un título. Hace algunos años, con las revisiones y nuevas ediciones, bueno, esto no era tan así, por lo que muchas veces simplemente teníamos que conformarnos con 1 o 2 publicaciones al año que nos mostrasen a un puñado de personajes así de forma bastante rápida. Pero en lo personal, una de las grandes ventajas que tiene el formato actual es que precisamente nos permiten tener un mayor tiempo de retención para un nuevo personaje, poder verlo a plenitud, quizá llegar a tener un tráiler propio que se desarrolle y tenga su propia narrativa. Además, los trailers de personajes suelen cultivar muchísimo hype, suelen alegrar muchísimo a los fans de los personajes mismos e incluso llamar la atención en el caso de que el personaje ni siquiera se te hubiera pasado por la cabeza querer verlo de regreso. Es por eso que quería aprovechar de hacer este pequeño ranking para valorar todos los trailers de personajes que han salido de Guilty Gear Strive hasta este punto. Obviamente aquí no voy a considerar los trailers genéricos, los que se hacían reels de los personajes ya presentados o se hablaba de mecánicas, el opening, entre otras muchas cosas. Simplemente la presentación original de un personaje, su reveal cuando era completamente desconocido que iba a estar. Esto lo hago principalmente porque, bueno, se aproxima Frosty Fausting y eso significa que existe la posibilidad de que veamos un tráiler más desarrollado con el siguiente personaje. Así que, en lo que a mí respecta, quería simplemente aprovechar y hacer un ranking con todos los personajes hasta este momento. Por supuesto, estoy valorando solo el tráiler, el impacto que a mí me generó, si me habrá llegado a causar algún grado de emoción, el cómo está narrado, si me parece interesante, si tuvimos una probada de su música, etc. Cualquier cosa que pueda parecer destacable para hacerlo más memorable que una mera presentación aleatoria será considerada y bueno, obviamente esto es 100% subjetivo. Así que sin más, comencemos. Había que sacarnos a esos dos de encima, la verdad. Los trailers de presentación de Mei y Axel son discutibles, cuanto menos. Entiendo por un lado que fueran los dos personajes que se presentasen tras el reveal inicial de Sol y Kai, por supuesto, pero no sé, se sienten tan breves, dan una probada tan poco interesante de sus movesets. La canción es un reciclaje nuevo de... La canción es otro reciclaje más de Smell of the Game, no tienen nada realmente destacable. Más allá de los GIFs y la felicidad de ver lo tierna que estaba Mei en este rediseño, lo divertido que sigue siendo Axel y algunos de los ángulos que iba a manejar el juego con algunos de los specials. Pero la verdad no hay mucho más, son trailers bastante del montón y es por eso que decidí agruparlos aquí. Siguiendo la misma línea, el tráiler de reveal de Sol y Kai diría que está ligeramente por encima por el simple hecho de ser el tráiler de anuncio del juego. Poder verlos un poco, saber que los dos protagonistas de la saga iban a estar allí presentes, por supuesto siempre llama la atención para ver el nuevo moveset, cómo los van a enfocar y los gráficos nuevos que iba a anunciar el juego. Pero principalmente creo que ese es su mayor problema. Fuera de los gráficos nuevos, el tráiler no tiene mucho más. La canción Smell of the Game se habrá vuelto todo lo memorable que quieran, pero en el contexto de esta intro no está del todo bien usado a mi parecer, y es un tráiler bastante aburrido por lo demás. Ni siquiera diría que es particularmente malo, solo olvidable. Voy a poner los trailers de Potenki Chip ligeramente por encima, solo por el hecho de que al menos tienen una canción propia. Es de especial mención que pudimos tener una probadita del tema que por muchos meses pensamos que se llamaba Society. Y la verdad es que los trailers están ligeramente mejor dirigidos, se presentan los movesets de forma algo más dinámica, con algunas habilidades que luego en el juego final no llegaron a estar. Y en general son los primeros trailers que comenzaron a desarrollar la idea del trailer de Guilty Gear Strive que manejamos en el día de hoy. El tráiler de Mili Sato está bien. Es evidente que en el momento en que dijeron que iban a anunciar dos personajes al mismo tiempo, obviamente iban a ser esos dos, son íconos de la saga, están profundamente vinculados a nivel narrativo, yo qué sé. El trailer de Emilia es bastante genérico, nos muestra habilidades muy regulares de lo que es el personaje y da una mala espina la pérdida del pin y todo lo que quieran, pero
Bueno, es Milia. Tampoco es que esperáramos algo muy distinto. En cambio, el trailer de Sato sí es más interesante por el hecho de que muestran el moveset nuevo de Eri. La verdad que los cambios se mostraban bastante contundentes, especialmente la versión de Oppose, que al menos en los primeros meses de competitivo habrá sido uno de los movimientos más de temer en todo el juego. Hoy en día, viendo en retrospectiva, el tráiler no funciona tan bien, ya que su uso de la música es regular, ni siquiera muestran la letra, y deciden utilizar una parte medio extraña de la canción de Emilia para los dos personajes. Ni siquiera tenemos una probadita de Let Me Carve Your Way, que fácilmente se convirtió en uno de los temas más populares y queridos del juego. Así que, bueno, sí es un trailer decepcionante todavía, pero nos estamos moviendo hacia terreno un poco más interesante. Voy a decir desde ya que, por supuesto, los trailers de los DLC me parecen muchísimo mejores que los del roster base. Ya estaban más experimentados, habían terminado de pulir el estilo que querían manejar, le pueden dedicar el minuto y medio a presentar el personaje, suele tener parte de la canción completa, tienen una narrativa, música, voces de los personajes, simplemente están mejor narrados en todo sentido. Entonces, ¿por qué el trailer de Byakuya queda tan relativamente bajo? Son motivos muy subjetivos, pero es que ese trailer fue muy decepcionante en su salida. Primero porque el personaje se había liqueado el mismo día, unas horas antes, y aunque el moveset de Byakuya es muy interesante y daba bastante espacio para cosas que en Exart ni siquiera se podían imaginar con el personaje, la verdad es que viniendo de Gold Lewis, que era un personaje completamente nuevo, con un modelo único y habilidades que no habíamos visto nunca, a un personaje que parecía ser un modelo reciclado pero retocado, sí fue un poco decepcionante como parte del primer Season Pass, que es probablemente el tráiler DLC que más deja ver lo limitada que es la animación de Stripe fuera de los combates, que incluso el tema es mi menos favorito de todo el juego. La verdad es que lo dejan en un puesto bastante bajo para mí. El tráiler de Faust es el primer tráiler que yo llamaría contemporáneo de Guilty Gear Strive, en el sentido que ya veníamos comentando antes, un tráiler maquetado con las ideas frescas que van a ser las características de los trailers a partir de ahora. La probada musical de Alone Infection funciona bastante bien en contexto, a pesar de que está medio mal cortada la canción a mi modo de ver, y el rediseño de Faust es glorioso, se ve increíble, me gustan mucho los colores, da un poquito de espacio para ver los nuevos objetos que puede arrojar, y si bien Faust ha sido un personaje que competitivamente ha dejado mucho que desear, principalmente porque se le han quitado muchas de las herramientas clásicas que lo hacían tan dominante en Exart, la verdad es que el personaje brilla bastante en ese tráiler, tiene mucho carisma, la canción lo acompaña bien, y diría que su único pecado como tráiler es el hecho de que ya nos habían mostrado que el siguiente personaje era Faust en un evento anterior. Fuera de ahí me parece un tráiler bastante sólido y recomiendo mucho que le den una oportunidad ya varios años después. El tráiler de Ramlethal fue bastante icónico. El personaje lucía bien, el modelo estaba muchísimo más trabajado de lo que esperábamos y en general fluye bien. No tengo mucho que comentar, la verdad. Mis únicos problemas son que lastimosamente no llegamos a escuchar parte del soundtrack. Y es que si bien su tema no es de mis favoritos, dejarlo como una simple base musical no ayuda especialmente. Y la verdad es que desde el inicio se veía un poco sus el cómo al parecer le había liquidado bastante del moveset que le hacía un personaje tan interesante y complejo en Exart a uno de los personajes más simplones en todo Strive. Ese es un bajón bastante grande para las personas a las que nos gustaba mucho cómo se jugaba Ramlethal en Exart, pero bueno, es lo que hay. Hablando del tráiler más opacado de todos, la verdad es que Leo tiene un tráiler muy bueno. Si bien dije que Faust es el que establecía la estructura contemporánea de los trailers de Strive, la verdad es que el de Leo ya tiene la forma, al menos visualmente. Si bien la canción sigue sin tener voz, la verdad es que aquí se resiente bastante menos, ya que se aprovechan un montón las animaciones de victoria del personaje. Plantea muy bien su carisma, la introducción del command grab fue bastante memorable y llamó muchísimo la atención de cuán opresivo podría llegar a volverse Leo a partir de ahora. Es un trailer bastante sólido, cuyo principal problema, y ni siquiera es un problema propio, fue el hecho de haber sido anunciado apenas unos segundos antes de el que verdaderamente rompió el internet.
Ya entrando en el top 10, a partir de aquí diría que todos los trailers son bastante buenos. El de Giovanna ya lo tiene todo. Es el primer tráiler completo, digamos, en el sentido que incluye todo. La canción con voz, el personaje mostrado con bastante profundidad, la verdad, con bastante carisma con el tema del lobito y tal. Era un personaje nuevo y cuando se mostró la silueta creo que muchos dudamos de que probablemente fuese Inon, ¿verdad? Y la verdad es que el trailer se narra bien, es interesante, es divertido, el personaje se veía bastante más carismático de lo que resultó siendo, puesto que su participación en la historia es bastante decepcionante y a nivel de gameplay... No quiero decir que Giovanna esté mal, solo es un personaje muy simple y la verdad es que con todas las animaciones elaboradas que tenía aquí y lo mucho que motivó a la comunidad la posibilidad de usar al lobo dentro del combate es un poco decepcionante visto en retrospectiva. Con el trailer de 100 tengo solamente dos problemas. El primero es que su tema no me gusta mucho, diría que es de los más débiles que han habido en el juego, y especialmente los DLC que suelen tener música algo mejor de la media, deja bastante que desear a mi modo de ver. Y el segundo es que la presentación fue muy mala, no por el trailer en sí, que en general está bastante bien, no diría ni por asomo que es de los mejores de los DLC, pero sí destaca comparado a la media del juego, sino porque el anuncio que le siguió, que es toda la presentación de IGN, donde se mostraba el personaje de forma bastante plana, errática, no parecía que los presentadores supieran jugar del todo bien. Es un poco decepcionante, la verdad. Pero eso, es un buen tráiler empapado por una presentación mediocre. El tráiler de Angie es una forma muy linda de hacer un aniversario. No solo por el hecho de que el tráiler se iba a publicar apenas día del año nuevo, básicamente, lo cual es bastante lindo considerando que es el cumpleaños del personaje. Y bueno, aunque había sido presentado anteriormente que venía Angie, la verdad es que aquí no desentonó para nada, como en el caso de Faust. Principalmente porque, bueno, es un personaje que la gente llevaba pidiendo muchísimo desde XX, fue uno de los más cotizados desde siempre para Exar, así que verlo de regreso fue bastante emocionante. Una probada de Rock Parade que es con diferencia de los mejores temas del juego, y que si bien no llega a tener la música por cómo es la estructura musical de este, la verdad es que se resiente menos que en otros. Bastante sólido en general. El tráiler de Nagoriyuki está muy cerca de ser el mejor tráiler del juego base. Los mismos problemas que le veo persisten, la ausencia de la voz en la canción y el hecho de que el personaje ya supiéramos que existía, solo que aquí el efecto dramático fue muchísimo mejor. No solo porque el personaje era conocido desde hace años ya, fue anunciado junto con el tráiler de inicio, en verdad, sino porque la sorpresa misma de que tras terminar el tráiler de Leo dijera que en 10 segundos comenzaba el tráiler esta, muy buena decisión. A día de hoy sigue siendo muy memorable ver las reacciones al tráiler de Leo y ver a la gente volviéndose loca diciendo que en 5 segundos está a punto de iniciar un nuevo tráiler y que sea el personaje que todo el mundo quería ver. La verdad es que fue una experiencia muy linda. Nago es un personaje muy divisivo dentro del juego, ha sido extremadamente dominante en toda la vida útil de Stripe básicamente. Pero la verdad es que la presentación de su moveset llamó muchísimo la atención, ver la velocidad, el que todavía no supiéramos cómo funcionaría el Fukyo, el tema del Blood Management, y aquello tan extraño que le pasaba que eventualmente perdía la máscara y conseguía normals que por algún motivo cubrían todo el escenario. La verdad fue un tráiler bastante memorable y que es lo que tienen que hacer las presentaciones de personajes nuevos, ponerte a soñar en cuáles son las posibilidades del mismo, que es justamente todo lo contrario al que generaba el de Giovanna, lastimosamente. A partir de aquí todos los trailers me parecen bastante redondos y la verdad es que para cerrar el roster base, el trailer de Ino es muy bueno. Es el primero en utilizar la narrativa dramática que veíamos en los trailers de los DLC. Anuncia cositas de su rol en la historia, incluso sugiere esta cosa extraña con el modo 2 vs 2 que había sido anunciado pero que al parecer todavía no sigue llegando en el juego. Un poco raro eso la verdad y desentona mucho. Pero la presentación del moveset de Ino está bastante bien, se notan algunas simplificaciones pero en el momento no parecían particularmente drástica. A mí, como persona que maineó a Ino un par de meses y que era su personaje principal en Exart, la verdad sí me terminaron desentonando un montón en este juego, pero eso no es algo que pudiera conocer desde el tráiler y la verdad eso es un triunfo para él mismo. Sus animaciones son increíbles y aunque pudo haber generado un poquito de controversia el tema de la censura, la verdad es que la gente estaba mucho más preocupada por el sombrero nuevo, lo cual es otra victoria para él mismo.
Nada, Ino se gana un tráiler bastante sólido para su personaje y me alegra mucho que haya logrado colarse en una posición tan alta. 記録ファイル2534 Si han sacado los cálculos, evidentemente los últimos 5 trailers que quedan acá son todos de DLC. Y voy a empezar con el de Gold Lewis porque la verdad es que es bastante bueno. Su mayor pecado evidentemente es que todos sabíamos que iba a ser el primer DLC del juego. Viendo la historia, viendo los trailers, prácticamente todo el mundo daba por sentado que este iba a ser el nuevo personaje. Tiene un puntito bastante llamativo con los aliens, así que generó bastante especulación desde el día 1. Si bien la canción no es de mis favoritas, la verdad es que el contexto del video funciona bastante bien. La presentación del moveset es bastante dinámica y cuando saca la ametralladora es muy llamativo. A pesar de que muchas de las cosas más memorables del personaje se anunciarían después, como el infame Indis Vigimo Typhoon, dentro del contexto del trailer funciona bastante bien. Nos llamó mucho la atención sobre todo el hecho de que ya desde tan pronto los DLC estuvieran mostrando Setplay, cosa que personalmente sentía que faltaba en el juego base, al menos en ese momento. Y la verdad es que todo funciona bien acá. Mi mayor pega realmente es que poco antes había salido un tráiler parodia que es una absoluta genialidad y que les recomiendo mucho ver, y que no subió demasiado las expectativas sobre cómo se insertaría el alien dentro del moveset de Gold Lewis, y la verdad es que en ese respecto sí el personaje fue un poco decepcionante. お頼み申すお頼み申す卒じながら冥府はいずこ外道が笑えば民が泣く諸行に拉致なき沙汰あれば魔道の始末を請負いたす己は美老の三品侍指導死に花無料の所存 El trailer de Viken es muy redondo. Y bueno, que ya nos habían anunciado un mes antes que el personaje iba a estar. La verdad es que no pesó tanto porque es un personaje tan querido que da tanto gusto y que a la gente le llama tanto la atención que es irrelevante un poco. Casi hasta que en este caso ayudó más a ver que venía. Sin embargo, mi otro gran problema con el tráiler es el hecho de que es otro de esos en los que se ve tan fuertemente el recorte del mujer. La pérdida de herramientas defensivas era muy notoria y tener solo un par universal que lo sustituya no fue la mejor decisión a mi parecer. El personaje en general está bien presentado, la mecánica del gancho llama la atención, está simpática. Y la canción es buenísima. El grito al inicio sobre todo es muy divertido ver a la gente reaccionar a día de hoy. Nada, Viken tiene un tráiler bastante redondo que evidencia las mayores virtudes de los trailers de los DLC. Y su único problema es completamente exterior al mismo, así que tampoco puedo penalizarlo demasiado por ello. そっちもいける口だろ Creo que ningún tráiler tuvo mayor impacto que este. Personalmente no soy de las personas que se alegró especialmente en un inicio con el tráiler de Bridget. Al inicio no me terminó de cerrar del todo el modo en el que querían presentar al personaje. La sentía extremadamente femenina para cómo era su diseño anterior y por supuesto, ya una vez comprendimos las nuevas intenciones con el desarrollo narrativo del personaje, hizo muchísimo más sentido y está perfecto así. Pero entre eso y la reducción tan brusca de sus posibilidades en el moveset, la verdad es que sí me sentó como un balde de agua fría, ya que es uno de mis personajes favoritos de la saga y ver que le quitaran tantas opciones sí dolió bastante. Sin embargo, actualmente es mi main y la verdad es que me divierto mucho con ella. Sus opciones, si bien bastante reducidas a comparación de como era antes, funcionan decentemente en el contexto del juego, al menos después de los buffs que recibí en diciembre. Y la verdad es que es un personaje sólido. El trailer está narrado de forma exquisita, tiene muchísimo carisma, la canción es una de las más entretenidas que tiene el juego para ofrecernos. La verdad es que sabían perfectamente lo que estaban haciendo con Bridget. Querían venderla especialmente para el público japonés, ya que son los personajes más populares allá, y lo hicieron a la perfección. Por más que mis problemas individuales me impidan subirlas al primer lugar, ciertamente es uno de los mejores trailers del juego y quizá candidato al mejor. こんなこと言っても信じられないだろうけどさ、君たちの健闘を心の底から祈るよ。また会いたいからさ。Hoy en día todo el mundo odia a Happy Chaos y la verdad es que sobran razones. Ha sido un dolor de cabeza en el competitivo, ha saturado en exceso el juego, no es especialmente divertido pelearle contra él, su mecánica es un poco screwy si me preguntan a mí, bueno, un montón de problemas. Entonces, ¿por qué llega a colarse en una posición tan alta? Pues porque su tráiler es fantástico, eso no lo podemos negar. Si bien Drift no es de mis canciones favoritas del juego, la verdad es que en el contexto de su tráiler funciona excelente, tiene una de las mejores narrativas del mismo y aunque se llega a ver lo limitado de la animación algunas veces,
lo hace de forma muchísimo menos notoria en la que podría verse con otros, como por ejemplo el de Yako. El personaje tiene mucho carisma, el tráiler hace cosas geniales con el uso de los medidores o el timer. La mecánica, si bien fue un poco decepcionante al inicio, resultó ser bastante más profunda de lo que en inicio podíamos haber llegado a pensar. En general, el tráiler tiene la personalidad del personaje elevada al cuadrado, es extremadamente divertido y memorable de ver incluso hoy en día. パーティーのお誘いかな。 Testament tiene el mejor tráiler del juego para mí. La presentación fue muy llamativa, literalmente nadie se esperaba su regreso. Este es uno de esos casos en el que el moveset, si bien sufrió cambios drásticos, la verdad es que fue más un rediseño general del personaje que una simplificación como tal. En vez de tener una versión recortada como le pasa a otros personajes, tenemos uno completamente nuevo que mantiene la esencia del mismo. El trailer está narrado genial, nos da una probada increíble de varias de sus habilidades. Y es que el diseño como tal es genial, le hicieron un lavado de cara increíble al personaje y el detalle de haberlo hecho no binario ahora me parece más que sólido y justificado para el tipo de personaje que era. Y lo mejor de todo es que ni siquiera lo escondieron como tal. Ya desde los créditos de la historia podíamos ver a Testament allí, y con el rediseño nuevo, que es lo que más llama la atención a día de hoy, ya que sí, muchos nos fijamos en que en efecto estaba Testament ahí, pero no reparamos en que estaba sosteniendo el sombrero nuevo. Nos gritaban en la cara de que efectivamente sí, iba a ser parte del primer Season Pass, y aún así nos tomó muy fuertemente por sorpresa. Pero creo que lo que me hace colocar este tráiler en el primer lugar es su tema. Sin lugar a dudas es mi favorito del juego, me parece extremadamente emotivo. Y lo mejor es que calza perfectamente no solo con el personaje, sino con el propio ritmo del tráiler. No se siente ningún recorte brusco como puede pasar con otros. Y la verdad es que logra hacer que el regreso de Testament se sienta emocionante. Siendo uno de los personajes a los que más cariño tengo a pesar de sus crímenes de guerra en XX, nada, no podría haberme hecho más feliz su regreso. Y la verdad es que aunque sea un personaje que no me acomoda especialmente al momento de jugar, agradezco enormemente que lo hayan traído y es mi inclusión favorita en todo Guilty Gear Strive a día de hoy. Muchas gracias por quedarse a ver el video completo. Mi nombre es Miri y la verdad es que quería iniciar hace tiempo un canal sobre IGC en español. La creación de contenido sobre juegos de pelea ha tenido un resurgimiento bastante grande en los últimos años, pero esto ha sido principalmente en la comunidad anglosajona. Creo que en español todavía nos hace falta contenido variado, y quiero decir con esto de gente que no es profesional y que por lo tanto no solo hace guías o comenta cosas a nivel competitivo, sino que habla de solo contenido casual, más divertido, de pasarlo bien y celebrar los juegos que tanto amamos. Nada, espero que les haya gustado el video y si quieren apoyar, acuérdense de dejar un like y suscribirse. Se les quiere mucho, adiós.